Unidad 4, Gobernanza, Anticorrupción y Transparencia. Vamos a definir qué cosa es la corrupción corporativa. Esto es un delito referido a cualquier comportamiento deshonesto, ilegal o poco ético por parte de empleados, directivos o terceros, realizado con el fin de obtener beneficios personales o favorecer a otros de forma indebida en perjuicio de la organización, sus empleados o clientes. Es una forma de abuso de poder o de posición dentro del entorno laboral para obtener un beneficio indebido. Veamos ahora algunos tipos de corrupción corporativa. Tenemos los sobornos, que significa recibir o dar dinero u otros favores a cambio de ventajas, ¿no? Un ejemplo podría ser que en el caso de un contratista que ofrece dinero a un funcionario público o, bueno, de la empresa para que le otorgue un contrato de obra sin seguir el debido proceso legal de la licitación. Otro tipo de corrupción corporativa es el nepotismo, que consiste en favorecer a familiares o amigos en contrataciones o promociones, ¿no? Inclusive podría ser en algunos tipos de ingresos a las empresas en términos de selección de personal. Malversación de fondos es el uso indebido del dinero o los recursos de la empresa, ¿no? Algo que debe estar destinado para algún tipo de área como parte del presupuesto, ¿no? Destinado para algún proyecto, algún programa, termina siendo dirigido para fines personales, ya sea para, por ejemplo, como parte, lo hacen pasar como si fuera un caso de viáticos, ¿no? O un servicio que están generando para la empresa cuando en realidad está siendo usado como de manera personal por algún por algún funcionario. En el caso de los conflictos de interés, ¿no? Es parte de tomar decisiones que beneficien a intereses personales por encima de los intereses de la empresa. Un ejemplo de ello es un directivo de una empresa que participa en la decisión de contratar a una compañía que pertenece, por ejemplo, a un familiar cercano, sin revelar esta relación. Por eso hoy en día todas las empresas tienen la obligación de informar en términos de cuál es el conflicto de interés, ¿no? Si es que, por ejemplo, tienen algún familiar inclusive trabajando dentro de la empresa, o si tienen algún familiar que pueda ser funcionario público, ¿no? Del Estado, deben informarlo antes de ingresar a las empresas. E incluso también cuando ya uno es parte de la empresa, también está obligado a revelar esta información, ¿no? Como parte de que no existan estos temas de conflictos de interés. Y el fraude es una manipulación de información o de los documentos con fines engañosos. Veamos ahora cuáles son las causas, ¿no? de los temas de corrupción corporativa. Uno de ellos es la falta de ética organizacional, ¿no? Se produce cuando no existen valores sólidos que estén muy estructurados, ¿no? Tampoco existe una cultura de integridad. Acá los empleados y los directivos pueden actuar de manera corrupta. También existe por una debilidad en los controles internos, puede ser por la ausencia o un mal diseño en términos de las auditorías, de la supervisión o mecanismos de control, ¿no? Esto puede facilitar estos actos de corrupción. Otro término puede ser la búsqueda excesiva respecto a las ganancias, ¿no? Al lucro económico. En este caso puede ser por la presión de obtener resultados económicos en un corto plazo y que puede llevar a, no sé, de repente algún directivo, algún empleado, a decisiones que sean poco éticas. También podría darse por algún tema de impunidad o falta de consecuencias. En este caso, si quienes cometen los actos corruptos no son sancionados, se genera pues un ambiente de tolerancia, ¿no? A este tipo de actividades, un ambiente permisivo. También los conflictos de interés que no han sido gestionados, en este caso la toma de decisiones que resulta sesgada por intereses personales o familiares que puede llevar a prácticas corruptas. También la corrupción generalizada en el entorno, ¿no? En ciertos países o sectores donde la corrupción suele ser común, las empresas pueden verse presionadas a participar para competir. Veamos ahora cuáles son las consecuencias de la corrupción corporativa.
Es la pérdida de reputación y confianza. Evidentemente, los clientes, inversionistas y socios pueden alejarse al percibir a la empresa como poco ética. También las sanciones legales y económicas que ocurren, ¿no? El Estado en este caso sanciona a través de los diferentes ministerios o instituciones. Acá las empresas pueden enfrentar multas, clausuras, pérdidas de contrato y también demandas judiciales. Existe también una desmotivación interna, puesto que los empleados que resultan honestos, íntegros, pueden desmotivarse o renunciar en todo caso si perciben que la corrupción es tolerada, ¿no? Si es aceptada en la empresa. También el impacto financiero negativo, ya que aunque parezca rentable a corto plazo, la corrupción puede provocar pérdidas económicas en el largo plazo. También, por otro lado, tenemos a la desigualdad y la competencia desleal. Empresas que resultan corruptas pueden obtener ventajas injustas, perjudicando a las que actúan con integridad. Y por último, también tenemos la intervención o vigilancia gubernamental, ¿no? La corrupción puede llevar a una imposición de regulaciones que sean más estrictas o a la intervención del Estado, a mayor fiscalización respecto a las prácticas que realiza la empresa. Veamos ahora algunas prácticas que revelan como parte de unas buenas prácticas, ¿no? Para la prevención. En este caso, por ejemplo, tenemos que la gobernanza implica establecer primero un código de ética, también una capacitación continua al personal, ¿no? Ejecutar talleres, hacer inducciones, charlas, capacitaciones en general. Incluye también tener un liderazgo ético por parte de los directivos, ¿no? De tener digamos, los accionistas, aquellas personas que están en todo el tema de la toma de decisiones, que sean bastante consecuentes y coherentes en su accionar. También los canales de denuncia confidenciales que deben estar aperturados, ¿no? Como puede ser una línea ética, como pueden ser otros canales, como por ejemplo los emails que sean también de manera anónima, ¿no? Pero que sean canales donde la gente pueda sentirse libre de ejecutar una denuncia. Otros controles internos y auditorías que puedan estar supervisadas continuamente. También una evaluación de riesgos continuos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, podría darse algunas áreas que están en permanente riesgo, ¿no? Como por ejemplo podría ser un área de compras, ¿no? En las que constantemente ellos tienen que estar lidiando con algún tipo de proveedores, por ejemplo. También la política de consecuencias claras, ¿no? Que la gente sepa cuáles van a ser las sanciones en casos de que ocurran este tipo de temas de corrupción, por ejemplo. También la transparencia en los procesos y que estos deben ser debidamente comunicados a todo el personal, ¿no? Cuáles van a ser los procedimientos para que la gente no se salte en términos de sus acciones en el trabajo. Por otro lado, ¿qué cosa es la gobernanza? Tenemos que la gobernanza es un conjunto de normas, principios y estructuras, también procesos mediante los cuales una empresa es dirigida y controlada. Su objetivo principal es garantizar una gestión eficiente, transparente y ética, protegiendo los intereses de todos los grupos involucrados, como los accionistas, los empleados, clientes, proveedores y la sociedad en general. Busca equilibrar los intereses de los distintos stakeholders, asegurando que la empresa opere con responsabilidad, integridad y sostenibilidad. Veamos ahora cuáles son estos elementos de la gobernanza. Primero es la estructura de gobierno corporativo, ¿no? Se tiene una junta directiva, también conocida como un consejo de administración, también se tiene una alta dirección que es generalmente el presidente, también lo conforma un CFO, que es digamos, un vicepresidente financiero, ¿no? Etcétera, vicepresidente de recursos humanos, legal, etcétera. También los comités especializados, ¿no? Que conforman, por ejemplo, las auditorías, puede armarse algún comité de riesgo, un comité de ética, de remuneraciones, etcétera. Lo que define en todo caso también esta junta directiva, la alta dirección.
Por otro lado, como punto 2, tenemos los deberes y derechos que tienen los accionistas. En este caso son la participación en decisiones clave y trascendentes a la compañía. También tienen el derecho a la información transparente, ¿no? Ellos tienen el derecho a conocer aquellas tomas de decisiones respecto a sus empresas, ¿no? Aquellas cosas que de repente están también en bastante información con los demás stakeholders, con todos los stakeholders, desde los proveedores, también los clientes, etcétera. También la protección frente a conflictos de interés. Es necesario que ellos conozcan cuál es la información. Como punto número 3 es la transparencia y la rendición de cuentas. Necesarios, por ejemplo, que ellos conozcan también los informes financieros y que no solamente en términos de que lo conozcan los accionistas, sino que lo conozca el público en general, ¿no? Informes financieros que sean claros, que puedan ser auditados, que sean veraces también en la información que se revela. También los canales de comunicación con los stakeholders que sean abiertos. También la supervisión de la gestión de desempeño de la empresa. También como cuarto punto tenemos la gestión de riesgos y cumplimiento. Acá tenemos las políticas de control interno, el cumplimiento normativo y legal, la prevención del fraude y la corrupción. También como punto 5 tenemos la ética y responsabilidad social corporativa. Acá están los códigos de conducta, las políticas de sostenibilidad y medio ambiente, la relación con la comunidad y responsabilidad social. Como punto 6 tenemos la toma de decisiones estratégicas y acá están la definición de todos los objetivos a largo plazo, ¿no? Un poco lo que es la visión de la empresa, todo el planeamiento estratégico. También pueden ser las inversiones y fusiones que pueda llevar a la compañía y también una evaluación de desempeño directivo. En la parte de transparencia vamos a definir, bueno, esto es uno de los principios que ya nosotros habíamos visto en la unidad 1, es parte de los principios del ISO 26000 de responsabilidad social y se refiere a la obligación de actuar de manera clara, veraz, accesible, abierta, ¿no? Permitiendo que los interesados puedan conocer, comprender y supervisar las decisiones, acciones o procesos de una institución, un individuo con poder o responsabilidad. En términos de prevención de prácticas de anticorrupción, es esencial al hacer visibles los procesos para reducir las oportunidades de corrupción o malas prácticas. Aquí algunos ejemplos aplicativos. En el gobierno implica que los ciudadanos puedan acceder a documentos públicos, por ejemplo, los presupuestos, decisiones políticas, etc. En cuanto a las empresas, se traduce en informar de manera veraz acerca de los productos, ¿no? Por ejemplo, a los consumidores, prácticas laborales, estados financieros, ¿no? Esto es básico. Y en cuanto a la justicia, podrían darse que los procesos judiciales sean públicos, imparciales y comprensibles. Como cierre de esta unidad, veamos, la verdadera fortaleza de una organización no se mide por sus ganancias, sino por su integridad. Apostar por la gobernanza, la transparencia y la lucha contra la corrupción no es solo un acto ético, resulta ser una estrategia inteligente para construir confianza, sostenibilidad y reputación a largo plazo. El impacto de las acciones siempre será visible de acuerdo con su gobernanza corporativa.